El servicio secreto se coló en tu casa para leer el libro que estabas escribiendo. La realidad siempre supera la ficción. El servicio secreto, sobre todo con el rey Juan Carlos, lo que hizo fue proteger al rey Juan Carlos de todos los excesos que a veces cometía. Que sabemos mucho el KGB, pero el espionaje chino están aquí. ¿Qué buscan los chinos en España? Matar a alguien estaría permitido como agente, como un espía. No hay amigos o enemigos, solamente hay intereses. Que muere un policía, copita de champán. Muy buenas a todos, bienvenidos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Entrando aquí ya en uno de los últimos episodios, último podcast de la temporada de este año, ya nos da penita, estamos finalizando ya hasta más o menos septiembre de este año no volveremos a finales a publicar, así que ya sabéis que darnos mucho amor, que ahora para estos últimos podcasts lo vamos a necesitar, que es ya la despedida. Bueno, hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial que es Fernando Rueda, es un periodista que toda la vida ha investigado temas de espías, aquí vamos a hablar mucho de espionaje, de hecho lo primero que ha dicho cuando ha llegado al estudio es que le encantaba porque parecía que estábamos demasiado escondidos a posta, o sea que ya le estaba gustando el entorno en el que le hemos metido, así que nada, bueno, Cabal, ¿quieres comentar algo más sobre el invitado? Sí, hombre, Fernando Rueda, más de 30 años que llevas investigando todo el tema de espionaje, temas secretos. Vamos, es un honor totalmente tenerte aquí en nuestro podcast porque eres de los periodistas más grandes que hay en España, vamos, de espionaje. Muchas gracias. Después de 40 minutos en el coche, es obvio que me teníais que hacer un poquito la pelota y te lo agradezco enormemente. Me ha llamado de verdad mucho la atención que no había forma de encontrar dónde estabais, ¿no? Lo cual demuestra que realmente vosotros, yo sabré mucho de espías, pero si hay alguien que es espía aquí, posiblemente seáis vosotros, ¿no? Sí, además, sin ninguna duda, claro. O sea, un podcast de crimen, como comprenderás, no nace de la nada. Hay que estar oculto en la sociedad un poco. Porque totalmente, si no, claro. Cualquier día te pueden venir aquí y presentarse los federales a detener a cualquier criminal de los que traemos. Pero sí, estamos aquí un poquillo escondidos. Bueno, para los que todavía no nos sigáis, están aquí nuestras redes sociales, ¿vale? Os las dejamos por aquí abajo. Y bueno, recuerda que dar al botón de suscribirse si todavía no estás suscrito, que la mitad que nos veis todavía no lo estáis. Bueno, perfecto. Pues, ¿cuál sería la primera pregunta para Fernando? Bueno, Fernando, primero coméntanos que nos has traído aquí tus 3 ejemplares de los libros. Coméntanos qué nos has traído por aquí. Bueno, en realidad yo tengo 19 libros, con lo cual se pueden leer uno detrás de otro sin ningún problema, ¿no? Pero hoy os traigo el último libro, ¿no? El último libro que es Líneas Rojas. Líneas Rojas es, como todos los últimos, que serían como los pequeños de la familia, pues son siempre, para mí es uno de mis preferidos. Es uno de mis preferidos porque Líneas Rojas es un true crime, por tanto es una historia basada en hechos reales, ¿no? Es una historia, el true crime habla de crímenes reales, de crímenes que se han vivido, y por lo tanto es una historia real de un tráfico que empieza como un tráfico de drogas, luego termina en un tráfico de dinero. Bueno, todo es una historia muy especial que vivió auténticamente Mikel Lejarza, el Lobo, que es sin ninguna duda el mejor espía que ha tenido este país en toda su historia. Pero me permite traer y contar y meterme en la vida de una serie de personas que han tenido que superar sus líneas rojas. Esta es la historia. Las líneas rojas es algo que yo antes de escribir este libro ya tenía la idea, me fui a hablar con un psicólogo clínico y le pregunté, ¿todos tenemos líneas rojas? Y él me dijo, todos, absolutamente, hasta los que pensamos que vivimos por la vida sin ningún problema, tenemos líneas rojas. Y entonces la siguiente pregunta fue, ¿y los espías? ¿Esos espías que son capaces de cualquier cosa? ¿Esos espías que hacen cualquier cosa tienen líneas rojas? Y entonces ahí he metido a Mikel Lejarza, he metido a Arantxa Berradre, que fue la única policía que se infiltró en ETA, que se ha hecho una película de ella que se llama La Infiltrada. Hablo de Paco Lerena, que fue un guardia civil que también se infiltró, está en la extrema derecha. Quiero decir, es una historia
humana de personajes que sufren, de personajes que lo tienen que dar todo, porque si no, no salen vivos de ese tipo de situaciones, y que en algún momento tienen que saltarse esa línea roja moral para poder cumplir su misión. Este podcast va a estar muy interesante, ¿eh? Por lo que me estás contando ya y tus pasiones y aficiones, ya me parece que va a ser esto tremendo. Lo primero que te quiero preguntar es ¿de dónde te nace a ti el tema de los espías? ¿Por qué te empezó a gustar? ¿Desde pequeño? ¿A qué edad? ¿Cómo fue esto? Para mí, los espías nacen con John le Carré. Sé que es un clásico, ¿no? John le Carré es un antiguo espía inglés que escribió libros, ha muerto hace muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeño, ya John le Carré era la Guerra Fría, que para mí es una época maravillosa, ¿no? Porque era una época en la que el mundo totalmente, no como ahora que está dividido entre los chinos, los rusos, los americanos, y que digamos que hay guerras que entran Israel, es decir, hay un montón de guerras. Aquí no, el mundo está dividido entre el bloque soviético y el bloque occidental. Y entonces, leer esas historias a mí me fascinaba totalmente, ¿no? Y entonces yo soy periodista, y esto es importante, es decir, mi visión del mundo viene del periodismo, mi visión del mundo viene de que yo quería ser contador de historias. Y entonces yo acabo el servicio militar, que en aquel momento, cuando yo era joven, se hacía un 30 de junio, yo era alférez de complemento, y entonces había pedido tantos permisos para exámenes y tantos permisos inventados, que ahora ya se puede decir porque no creo que me persigan, que el coronel nos avisa, oye, que los que habéis pedido permiso os vais a quedar aquí a repetirlo. Entonces yo iba a empezar mis prácticas en el diario ya, y aviso, oye, que estoy terminando la mili, que a lo mejor no empiezo a trabajar el 1 de julio. Esta historia, ¿que os parece? Esto es trascendental en mi vida, porque cuando a mí finalmente me sueltan y yo llego el 1 de julio al periódico, nadie me espera, porque todo el mundo piensa que yo estoy haciendo la mili. Y entonces, bueno, pues llega un momento en que las coñas estas, hay que editar una noticia de militares, de defensa, y que la haga el alférez, que a estos les podrá aguantar, ¿no? Y con coñas como esa, yo termino haciendo temas de defensa, por unas coñas, y termino metiéndome en el mundo de la defensa. Tengo el premio Ejército de Periodismo de 1985. Y entonces, como me gustaban los temas de espías, yo intentaba, meterme, pero no se hablaba nada de espías. En las dictaduras no se habla de espías, porque espías es un poder muy peligroso, es un poder muy complicado. Y entonces nadie publicaba historias. Entonces yo, junto con otros grupos, empecé a publicar historias de espías. Empecé a publicar poco a poco, porque venías a través del mundo militar, porque era un servicio secreto militar, ¿no? Y entonces yo estaba ahí encantado y feliz, y me metí, y en 1992 hablé con Temas de Hoy para ofrecerles un libro que nunca se había publicado, que era La Casa. Aquello tenía su mérito, porque nunca se había publicado nada de espías, y entonces yo lo que hice fue contar historias con nombres y apellidos, contar historias reales, contar historias de todo tipo, de terrorismo, de relaciones con Marruecos, de espionaje con Marruecos, de todo tipo, ¿no? Y entonces pactamos un secreto, porque no se había publicado nada, y entonces me dice, en un momento determinado, que yo entrego el manuscrito, me dice la editora que se lo han enviado a los abogados y que nos tenemos que reunir. Y entonces, cuando yo llego, me encuentro el jefe del despacho, del bufete de abogados, ni más ni menos, la directora de la editorial, y luego el becario. Bueno, el becario tenía 30 y tantos años. Y entonces el becario llevaba lo que yo suponía que era mi manuscrito lleno de POSIT. Os juro, en mi vida había visto tantos POSIT. Y se sientan, y lo primero que me dicen es: hemos recomendado la no publicación de este libro, de La Casa, porque hemos detectado 1261
1.261 delitos contra la ley de secretos oficiales. Yo me quedé, que asustado, por no decir acojonado, ¿no? Hicimos 3 cambios, 3, y el libro salió publicado. Y durante 3 meses fue el libro más vendido de este país, ¿no? Hicieron 8 ediciones, después ya se volvieron a hacer años después. Lleva hasta ahora. Esta es una edición de bolsillo que ha salido hace 3 meses, que es no sé si llevan 20 y tantas ediciones, ¿no? Y a partir de ahí escribes un libro y de repente se produce un reconocimiento. Y ese reconocimiento es decir, Fernando sabe mucho de espías. Y a partir de ahí ya fue, digamos, toda mi carrera desde el 93 hasta ahora, es básicamente una historia de periodismo de investigación y servicios secretos. Qué bonita historia. Hay una pregunta que tengo ya, nada más empezar, que es cuando viene el tío con los POSIT, que hay 1.261 delitos que por así decirlo no están oficializados, ¿no? Que no se conocen y tal. ¿Por qué tú sí los sabías y no se conocen? O sea, ¿de dónde te enteras tú de esos delitos? Los delitos que había eran contra mí. ¿Pero cómo contra ti? Es decir, tenemos una ley de secretos oficiales que es de 1968, es de la dictadura. Y entonces, lo que yo contaba, cada vez que yo daba el nombre de un espía, era un delito contra la ley de secretos oficiales, porque la ley de secretos oficiales establece que no puedes contar quiénes son los espías, que no puedes contar las operaciones, que no puedes contar la organización, que no puedes contar la estructura. ¿Pero y tú cómo te enterabas de todo eso entonces? Claro, porque yo soy periodista de investigación y yo lo que os he contado es la esencia. Quiero decir, que yo en aquel momento hacía temas de defensa, pero como los militares eran espías, yo fui buceando dentro del mundo del espionaje, conociendo espías, conociendo políticos que controlaban a los espías y fui, investigando historias. Al mismo tiempo publicaba historias también, quiero decir que La Casa una parte eran historias que yo ya había publicado en la revista Tiempo, en el diario Ya. Es decir, eran historias más las historias que yo había investigado, ¿no? Y entonces lo que ellos les preocupaba es que si sacaban el libro lo secuestraran, porque estábamos contra la ley de secretos oficiales. Esto fue muy importante porque sentó un precedente para luego todos los libros que han salido. Y es que el derecho a la información está por encima de la ley de secretos oficiales. Es decir, la opinión pública tiene derecho a saber todas estas cosas de cómo actúa el servicio secreto, aunque oficialmente no se pueda decir nada, porque esa ley sigue activa, ¿eh? Y por lo tanto, han sido, imagínate, esto fue hace 32 años, la de libros que he sacado, y otros muchos compañeros y otra mucha gente ha sacado libros, que en realidad todos esos libros, si aplicas estrictamente la ley, no se podrían contar. Pero tú, por ejemplo, cuando mencionabas a algún espía, le sacabas al descubierto y tal, ¿no ponías en peligro alguna operación como tal? Yo hacía un juego que para mí era importante. La ley no lo considera factible. Bueno, sí, teniendo en cuenta el derecho de información. Yo en La Casa mencionaba a gente que ya no estaba en el destino adecuado en ese nombre. Y si seguía en activo, ponía las iniciales. Pero yo mencionaba muchos. ¿Por qué? Porque yo consideraba que cuando estaban dentro del servicio secreto en una operación, como tú dices, esto no se podía contar, pero sí se podía contar si había estado en una misión y había salido. Y os voy a poner un ejemplo. Yo aquí contaba una operación que para mí era súper divertida, porque hay operaciones muy serias, pero luego operaciones divertidas. Y es que yo contaba que había un agente, y contaba su historia de ese agente que se llamaba Andrés, que había estado destinado en Alemania, yo decía que en Luxemburgo, y que tenía una tienda de lencería femenina, que era La Tapadera. Para que no le descubrieran, estaba en una agencia de lencería. Y yo esa historia la contaba. Como él ya no estaba ahí destinado, yo daba el nombre de Andrés. Andrés vino un día, me llamó un tipo y me dijo que quería hablar conmigo.
como 2 años después, o 1 año y pico. Y entonces yo quedé con él, obviamente, y me dijo: yo soy Andrés, ese que tú dices que tengo una tienda de lencería en Luxemburgo. Claro, yo me quedé diciendo, se ha cabreado. Y me dijo, a mí lo recuerdo perfectamente, lo que me gusta es desvestir a las mujeres, no vestirlas. Y yo no soy el que tenía esa tienda. Yo estaba destinado, me lo dijo ya a posteriori, con un pacto de no contarlo, ¿no? Ya han pasado los años, ya hay que desclasificar. Él estaba en Alemania, yo me había equivocado. Y él no era el de la tienda de lencería, ¿no? Pero dice, no, pero tranquilo, no lo desmientas, porque he ganado mucho prestigio entre mis amigos pensando que estaba ahí, ¿no? Entonces, eso era... yo lo hice sin la intención de desvelar ese tipo de cosas y, sin embargo, eso, aplicando la ley, sí era un delito. Y luego hay otra cosa. Yo contaba las operaciones cuando ya habían ocurrido. Uh-huh. A ellos no les gusta que se sepa ni lo que ha pasado ni hace 5, hace 10, ni hace 1 año. Pero yo ahí sí que consideraba que contar acciones que habían tenido contra ETA, por ejemplo, una acción que fue un cierto caos, y es que estaban persiguiendo a unos de ETA en el País Vasco francés, y se encontraron con que estaban persiguiendo al mismo comando de ETA un grupo de la Guardia Civil y un grupo de la policía. Y entonces a mí esto... ¿Cómo es posible esto? Porque al final... Pues era un caos. Estamos hablando de los años finales de los años 80. Era un caos. Se tenían celos los unos a los otros y dedicaban lo que es el dinero del Estado a hacer el mismo trabajo la policía en esa ocasión. La policía, la Guardia Civil y el Servicio Secreto. Y a día de hoy, ¿cómo está el CNI? ¿Están todos juntos? ¿El CNI, la Guardia Civil? Está más distribuido. Hay veces que se pelean por las acciones, es decir, esto sigue ocurriendo, ¿no? Han llegado a ciertas normas que sigue la operación el primero que la judicializa. El CNI no judicializa misiones, porque el CNI no trabaja como la policía y la Guardia Civil. Es decir, la policía y la Guardia Civil, la Ertzaintza, tal, lo que hacen es hacen primeras investigaciones, pero luego van al juez, porque ellos tienen que hacer todas sus actuaciones legalmente, porque ellos lo que persiguen es a los malos quitarlos de la circulación. Es muy simple, pero bueno, meterlos en la cárcel, y para eso tienen que estar de acuerdo con un juez, porque si hacen algo que al juez no le gusta, se estropea. Sin embargo, el CNI no. El CNI no persigue meter a nadie en la cárcel. El CNI, si se encuentra una misión pues coge y se la pasa a la policía, a la Guardia Civil. Ellos lo que hacen es otra cosa. Ellos lo que hacen es intentar enterarse de todo para contárselo al gobierno. Y si están persiguiendo a ETA, lo que ellos persiguen a lo mejor es obtener información de la cúpula de ETA. Ejemplo. Ahora están distribuidas las misiones, pero llega un momento en que hay una negociación entre ETA y el gobierno, en la época de Zapatero, en la que están a punto de llegar a un acuerdo. Entonces, ETA pone una bomba en la T4 de Madrid-Barajas. Todas las negociaciones que habían hecho el gobierno, que le había pedido al CNI que no hiciera nada, que no estuviera fuera, que no informara, que estuviera fuera, ellos no lo hicieron. Pero en el momento en que ocurre eso, lo que hacen es, habían montado un sistema de espionaje masivo en el sur de Francia. En España no pueden hacerlo, porque tú no puedes hacer un espionaje sin una autorización judicial sobre voy a espiar a Alcalá de Henares, a todo el mundo que esté en Alcalá de Henares. Eso no lo puedes hacer. Pero en Francia, como es un servicio secreto, entonces lo que hicieron fue hacer un espionaje masivo y detectaron todos los teléfonos y ordenadores de los de ETA. Y entonces ellos informaban sobre los de ETA y les pasaban la información a la Guardia Civil para que la Guardia Civil se la pasara a los franceses y los detuvieran.
Y después de la T4, si miráis todos los periódicos, se detecta que primero cae una cúpula de ETA, a las pocas semanas cae otra y a los pocos meses vuelve a caer otra. Y los de ETA no sabían por qué les detenían todo. Y es porque estaban dentro de sus teléfonos, de sus ordenadores y todo. El CNI nunca apareció, fue la Guardia Civil y la Policía Francesa quien los detuvo, pero fue gracias a que ellos hicieron ese tipo de cosas. A día de hoy, por ejemplo, ¿cuál es la situación del CNI en España? ¿La situación en qué sentido? En sentido de cómo opera el CNI. Pues mira, el CNI tiene una labor que es que está encargada en una orden secreta cada año por el gobierno. Cada año les dicen, estas son tus prioridades por orden de aparición, ¿no? Primero, terrorismo yihadista, por ejemplo. Segundo, independentismo, que estuvo durante mucho tiempo. Tercero, no sé qué tal. Y da esa orden y el CNI se adapta a cumplir esas misiones. Y entonces el CNI, lo que pasa es que habitualmente ya tiene una serie de divisiones, una serie de cosas, ¿no? En la Casa 2, que es la versión de la Casa, que salió en el 93 y esta salió hace 4 años, ¿no? Bueno, pues aquí se habla de las relaciones con el rey, la policía, los políticos y la economía. Y quiero decir, por ejemplo, algo que yo creo, lo que he hablado, pero que hay gente que no está muy al loro. El servicio secreto, sobre todo con el rey Juan Carlos, lo que hizo fue proteger al rey Juan Carlos de todos los excesos que a veces cometía, ¿no? El servicio secreto fue el que se encargó cuando en 1995 Bárbara Rey le chantajea al rey Juan Carlos. El servicio secreto actúa. ¿Por qué? Porque cuando hay determinadas misiones que hay que hacer sin publicidad, que no la puede hacer la policía o no la puede hacer la Guardia Civil, pagar en negro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el secuestro de periodistas en Siria o de gente de la ONG, ¿no? ¿Quién se encarga de liberarlo? Normalmente el CNI, porque el CNI puede llegar a determinadas cosas que otros no pueden llegar, aparte de que el CNI está en contacto con todo ese mundo, ¿no? El último secuestrado español, que duró pocos días, por suerte, fue secuestrado cerca de Argelia. Ahí intervinieron los tuareg, que obligaron a los secuestradores, que era un grupo mafioso, que se los iban a vender a los yihadistas, porque uno los secuestran y entonces dicen, bueno, os lo vendo a los yihadistas que pagan, ¿no? ¿Es Antonio Pampliaga, creo que es? No, Antonio es anterior, ¿no? Este fue un español que estaba en Argelia. Estos son los periodistas, ya son más anteriores, ¿no? Pero el CNI habló con los tuareg, que tienen contactos porque es su misión de los agentes que están ahí, y les pidieron a tuareg que les liberaran, y entonces los tuareg intervinieron y por suerte, ¿no?, antes de que el grupo mafioso se los vendiera a los yihadistas, lo consiguieron la liberación, ¿no? En el caso de Pampliega, en el caso de los periodistas secuestrados, se liberaron y además se pagaron varios millones de euros, ¿no? Quiero decir, y esto... ¿Se sabe la cifra exacta de cuánto se pagó por esa liberación? Nunca se sabe. Hablan de 3 millones, pero podía ser... depende, ¿no? Porque cuando tú haces una liberación, lo hace el CNI, entre otras cosas, porque tú tienes que pagar a los intermediarios también. Quiero decir que ahí todo vale una pasta, ¿no? Hablas con un intermediario y le dices, tú puedes llegar a estos no sé qué, tal, sí, entonces tú le pagas lo que sea, ¿no? 100.000 euros o yo qué sé, no sé, ¿no? Y este intermediario te dice, bueno, me va a ayudar entonces pagas es decir, que ha habido varios intermediarios para las misiones, y luego tienes que pagar el rescate al grupo que lo ha secuestrado. Y estas misiones no las tiene que hacer alguien que tenga que sea un servicio del Estado y que sea y que tengan, digamos, manga ancha, porque luego
los jueces abren siempre casos, abren sumarios, ¿no? Entonces, a un agente del CNI tú le preguntas: oiga, ¿usted ha pagado? ¿Cuánto pagó usted a esto? Y dicen: lo siento mucho, señoría, pero estoy sujeto a la ley de secretos oficiales y no puedo contestar a eso, ¿no? Cuando, hemos empezado hablando de espías, ¿no? Y siempre tenemos como el concepto de 007, de estas películas. Tú, cuando comenzaste en el tema de hablar de los espías y toda esta información secreta, ¿fue realmente como es en las películas? Yo últimamente, el caso de Líneas Rojas es un true crime. Por lo tanto, es una historia basada en hechos reales, ¿vale? Y por lo tanto, el true crime es, yo cuento una historia real. Lo que pasa es que, esto lo dijo García Márquez, que no es sospechoso de nada, tú rellenas aquello que no sabes, que en el mundo de los espías es una parte, con aquello que podría haber sido. Yo escribí un libro que se llama Destrucción Masiva. Destrucción Masiva es la historia de los 8 espías asesinados en Irak hace 20 años. Es una historia dramática. Y es una historia que marca todo, marca el presente, marca el pasado de los servicios secretos, ¿no? Lo que pasa, fijaros que cuando yo escribo esa historia, yo estoy pensando, esto es un true crime, ¿no? Entonces yo había el servicio secreto no colabora, no dice nada. Yo había estado muchos años investigando. Durante una etapa estuve viajando con mi coche, quedando con los familiares y con los padres, con los amigos y tal, para poder tejer una historia. Pero cuando yo estaba escribiendo la historia, llegó un momento que dije: joder, yo digo la expresión que yo pensé, yo solo: vaya mierda de historia vas a publicar. Porque claro, todo salió mal. El servicio secreto lo hizo mal. El gobierno lo hizo mal. Les pillaron, los matan. Quiero decir, era una historia tremenda, ¿no? Y entonces yo dije: joder, si estoy haciendo un true crime, estoy haciendo una historia real, ¿qué es lo que a mí me gustaría que hubiera pasado? Entonces hice un epílogo. Es verdad que hice un epílogo de 130 páginas, ¿no? Que es bastante más que un epílogo, ¿no? Con aquello que hubiera podido pasar. Pero la realidad en el espionaje siempre supera la ficción, excepto en James Bond. Porque lo que sí está claro es que cuando tú haces James Bond o Tom Cruise cuando hace Misión Imposible y tal, están hablando de un espectáculo que sí que es espectáculo, es lo único que no hay en el espionaje, ¿no? Es decir, esa cantidad de dinero tremenda, esos medios, esos coches que... Sí, ese escándalo público que se monta cuando monta la serie. Sí. Eso. Menos eso, la realidad siempre supera la ficción, y si no, os reto a que leáis los libros y me digáis si es así o no es así. Tal cual. Por ejemplo, cuando el CNI... ¿Hasta qué punto llega el CNI cuando se mete en organizaciones criminales? ¿Hasta qué punto se involucra? Es que su misión es investigar a todas estas organizaciones criminales. Sí, pero me refiero, ¿hasta qué punto se puede sacrificar un agente del CNI para investigar y sacar cosas, trapos de ahí? Te lo voy a contar con casos, que yo creo que es la mejor forma de entenderlo. Paco Lerena es un guardia civil que se infiltró en 1985 en los grupos militares de extrema derecha. Paco Lerena era un guardia civil que estaba destinado en Canarias y que iba a dejar la Guardia Civil y que se iba a dedicar a sus negocios, a buscar algo, a buscarse la vida. Tenía familia y tal. Y va el servicio secreto a buscarle y le dice: necesitamos que te infiltres en esta organización. Es la única forma de acabar con ella. Es decir, la única forma de acabar con ella es desde dentro.
ya sabéis lo que ocurre, que las organizaciones mafiosas son muy cerradas y o metes un elemento dentro, esto la policía lo hace continuamente. Y entonces a él le cogen porque es muy amigo del jefe de ese grupo, que era Saidin Estrellas. Y él les dice que no. Les dice que no porque es su amigo. Y él no quiere traicionar a un amigo. Y esto no es moco de pavo, es decir, no es algo importante. Para él es trascendental. Y entonces a él le convencen y le dicen, vamos a ver, el tema aquí es que estos quieren matar gente. Van a matar gente. Y va a ser, la elección no es tu amigo o no tu amigo. La elección es salvar vidas o no salvar vidas. Salvar la democracia o no salvar la democracia. Es decir, se lo venden. Y él accede. Y ahí está la línea roja. Él traspasa su línea roja. ¿Qué hace? En 1985, desfile de las Fuerzas Armadas, y él evita. Ya tenían, los militares tenían puesto habían comprado un piso cerca de donde iba a estar el desfile, iban a construir un túnel, iban a poner la bomba exactamente debajo de donde iba a estar la familia real, el gobierno, las autoridades de Galicia, y que iban a poner una bomba que iba a matarles a ellos, iban a matar a todos los de alrededor, a los de enfrente. Iba a ser una masacre tremenda, retransmitida por televisión. Lo que pretendían era dar un golpe de Estado, que eso provocara un vacío de poder y que los militares intervinieran. Él se la jugó ahí. Y ¿por qué? Porque la única forma que tenía el servicio secreto de evitar eso era metiendo al infiltrado. Es decir, esto es la forma de actuar. Llegan hasta donde haga falta para conseguir su misión. Ellos llevan desde mucho tiempo, por ejemplo, con otro ejemplo, investigando a la mafia rusa. En dos sentidos. La mafia rusa como mafia instalada en España, que es delictiva. También la policía investiga a la mafia rusa, Pero bueno, digo porque decimos, es que se distribuye en el trabajo. No, a veces lo hacen con distintos ángulos, ¿no? ¿Y unos no saben de otros? Y a veces unos no saben de otros. Y entonces llevan investigando a la mafia rusa en ese sentido, pero luego en otro. Y es la mafia rusa como interposición de los intereses de los servicios secretos rusos. Es decir, a veces Putin, los servicios secretos rusos, actúan en los países, no solo en España, pero bueno, por ahora en España, a través de esa mafia rusa. De hecho, hace ya unos años hubo, seguro que os acordáis, el asesinato de un exagente del KGB que se llamaba Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko lo envenenaron con polonio, que fue una muerte horrorosa completamente. Entonces, se sabe que estaba protegido por el servicio secreto inglés. Se sabe que le había ayudado el servicio secreto inglés. Lo que no se sabe es que el servicio secreto español también pagaba a Alexander Litvinenko a cambio de información por las mafias rusas. Es decir, esto es misiones que realmente se la juegan y se implican a tope. ¿Qué información busca, por ejemplo, los espías españoles a la hora de ir a otro país? Y te pongo también por ejemplo, si vienen otros espías de otros países a España, ¿qué buscan ellos? ¿Qué información buscan ellos en España? Todo. ¿Todo? Vamos a ver. Te contesto primero lo que buscan aquí. El otro día hice una historia en La Rosa de los Vientos, que es mi programa de Onda Cero, en el que llevo 27 años, ¿no? Hablando de espías. Y conté una historia que es del espionaje chino, que sabemos mucho el KGB, pero el espionaje chino están aquí. Y cuando haces una cosa tienes que explicar qué buscan los chinos en España. El espionaje chino. Pues mirad, el espionaje chino busca toda aquella información, y pongo el ejemplo con China, pero imaginaros el resto de los países. Toda aquella información o todas aquellas acciones que lleve a cabo el gobierno
y que les afecte a sus intereses. El tema de Trump, que ha generado problemas entre China y España, o entre China e Inglaterra, todo eso, ellos quieren tener esa información. Para ellos es muy importante. Los chinos quieren tener agentes de influencia importantes en España que puedan influir en la toma de postura del gobierno. Y eso se consigue o por chantaje, o pagando, o de mil formas. Los espías chinos también quieren ejercer influencia y control sobre la comunidad china en España. Lo mismo hacen los marroquíes, ¿eh? Los marroquíes, uno de los trabajos que tienen los espías marroquíes en España es controlar. En este caso lo que les preocupa básicamente es las acciones que tienen aquí, pero que no se desvíen de que sean unos musulmanes en virtud de las ideas que hay en Marruecos, y ejercen un control sobre la comunidad marroquí. Pues los chinos también intentan ejercer un control sobre la comunidad. Luego también les interesa mucho la información que pasa por España sobre la Unión Europea, porque claro, es un mercado muy importante. Es decir, no solamente información política, también información económica. Eso les preocupa muchísimo. Y luego también les preocupa, por ejemplo, en España, la información sobre la OTAN. Tener en cuenta que la información de la OTAN se genera donde sea, en Bruselas, no sé qué, pero pasa a España, y ellos quieren tener acceso a esa información y les da igual obtenerla en España, en París o en donde sea, ¿no? Y entonces hay montones de cosas, montones de intereses que están ahí. Y luego protegen a sus empresas. Esto lo hacen todos, ¿eh? Es decir, España también ayuda a sus empresas en el exterior, especialmente a las más poderosas. Es decir, Telefónica tiene intereses en cualquier país, y el CNI les ayuda a hacer las cosas. Imaginaos que hay una venta que quiere Arabia Saudí comprar helicópteros, y España vende helicópteros, y España es uno de los 5 países que quiere vender helicópteros. El CNI se implica para intentar que la empresa española gane esos negocios. Es decir, está en muchos sitios que no sabemos que en realidad están, pero ahí están. Y lo mismo que os he contado de los espías hacia España, os cuenta todos los espías de esto. Y luego os cuento un término que es muy importante para entender el mundo del espionaje. En el mundo del espionaje no hay amigos o enemigos, hay otros servicios. Incluso, por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña se dice que son los primos, ¿no? Nivel, porque son siempre los más aliados, ¿de acuerdo? Son primos, familia. En teoría, nosotros somos aliados de Estados Unidos. Y entre los aliados, ¿cómo es? Entre bomberos no nos pisamos la manga. Aquí no es verdad, aquí no es verdad. Hace 2 años fue descubierto un agente del servicio secreto, un coronel que era responsable de Rusia, que trabajaba, que se había convertido en doble agente y que robaba información dentro del servicio secreto español para dársela a la CIA. Es decir, eso que es uno de los mayores pecados que hay, los americanos lo hicieron, con lo cual demostraron eso que os digo, que no hay amigos o enemigos, solamente hay intereses. Yo, Fernando, tengo mucha curiosidad por saber cómo funciona realmente el cerebro de un espía, porque al final es como que te tienes que adaptar tu personalidad a la situación que estás, ¿no? O sea, tienes como 2 partes del cerebro, una tú y otra el personaje que tienes. La historia de las 2 partes del cerebro es una historia que yo cuento cuando hablo de infiltrados, cuando hablo de líneas rojas, o cuando hablo de Miquel Lejarza, o cuando hablo de los grandes infiltrados. Esa es una historia que por explicarla es una cosa muy clara, ¿no? Es que la puedo contar con Mónica Berradre, por ejemplo, ¿no? Que es una de las protagonistas de esta historia. Esta mujer se infiltró en ETA. Hace 4 años yo me enteré de su historia. Yo creo que la misma historia que publicó El Mundo la leyeron la productora de la película de la infiltrada, que os la recomiendo. Y
estuvo 6 años o 7 hasta que consiguió estar 1 año en ETA. Estar 6 años en el mundo cercano a ETA y estar 1 año dentro de ETA te exige que sepas claramente que tú eres 2 personas. Si no, no se puede soportar, si no te pillan. Por eso lo que explican dentro del servicio secreto es que tienes que dividir tu cerebro en 2 y meter cada parte en una caja fuerte. Por lo tanto, que no se comuniquen. En una caja fuerte metes la parte del cerebro que es tu vida auténtica. Tienes unos padres que tienen nombres y apellidos, una familia a la que quieres, unas experiencias que has tenido en no sé dónde, una carrera que has hecho de policía, toda tu vida real la metes. Y en la otra parte del cerebro eres ese miembro de ETA, en este caso, esa miembro de ETA, que tiene una ideología muy clara. Que muere un policía, copita de champán, que tienes que hacer esto. Mis ídolos son los etarras. Mis ídolos. En los años 90, el machismo y por ejemplo, en ETA era tremendo. Pero Fernando, por ejemplo, si tiene que cometer un delito hasta matar a alguien, ¿estaría permitido como agente, como un espía? Matar nunca está permitido. Hay 2 tipos de agente. El infiltrado, que va por libre, y cuando un policía está en un tipo de esas misiones, a veces se convierte en agente encubierto. El agente encubierto es que la policía o el CNI, que no lo suele utilizar el CNI y la policía sí, va al juez y le dice: tenemos a fulanito de tal metido en la mafia en un grupo de mafia de la droga, ¿no? Entonces el juez le da estatus de agente encubierto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que puede cometer determinados delitos y no pasarle nada. Por ejemplo, puede trapichear con droga. Puede estar en un envío de, yo qué sé, ¿no?, de 1.000 kilos de droga. O sea, un policía puede ser un infiltrado un agente encubierto. Un agente encubierto puede ser infiltrado y cometer delitos hasta pasar droga y no le pasaría nada. No, sí, porque ese estatus de agente encubierto está reconocido por el juez, porque le ha reconocido el estatus de que tú puedes cometer este tipo de delitos. ¿Para qué? Para un bien mayor. El problema de los infiltrados es que si eres infiltrado y no eres agente encubierto, no puedes hacer nada de eso, porque no tienes ese estatus. Si cometes un delito te pueden hacer, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, Arantxa Berradre, no sé si cometió algún delito, ¿no? Es verdad que normalmente los infiltrados van a las manifestaciones y al final les cae algún porrazo de eso. Conozco así que porque claro, tienes que dar entidad a tu tapadera, tienes que hacer las mismas cosas que esta, ¿no? Pero Arantxa Berradre, cuando está con los 2 etarras ya viviendo, esos 2 etarras, que son lo peor de lo peor. Sergio Polo ha salido hace poco tiempo en libertad condicional, lleva después de 25 años de eso, es decir, es que había matado gente, ¿no? Bueno, pues cuando está, los 2 etarras se enamoraron de ella. Lo de se enamoraron es una palabra tierna y que digo que en realidad fue peor, ¿no? Pero se enamoraron de ella y ella, si no tuviera esa mentalidad, contestando a lo que me has preguntado, dirías, se ha saltado la línea roja, porque acostarse con un etarra mata policías, esto es tremenda. Sin embargo, yo creo que en aquel momento ella no se saltó la línea roja, porque ella no estaba pensando que era una policía, ella estaba pensando que era una miembro de ETA, y ella y las mujeres etarras en aquel momento vivían en un mundo de machismo total y estaban como locas por eso. Yo lo que creo es que ella en aquel momento estuvo con ellos, luego les detuvieron, allá cogieron y la sacaron y la llevaron a una embajada, y cuando hizo la descompresión, cuando salió, cuando ya, ¿no?, que ya empieza a recuperar, empieza a quitar esa parte del cerebro y el cerebro vuelve a ocupar otra vez poco a poco, entonces se da cuenta de que es verdad que ha triunfado,
los han detenido, ha sido todo fantástico. Pero entonces es cuando se da cuenta de que ha hecho algo que para ella, igual que el amigo de traicionar al amigo que os he contado antes de Paco Lerena, ella traiciona a su propia esencia, manteniendo relación con los miembros de ETA. Por lo tanto, ese cerebro, en el momento no se tocó, ¿no? Pero el resto de su vida, ella, Miquel Lejarza, Paco Lerena, todos los protagonistas de este libro, cuenta la historia de ellos después de estar infiltrados, todos llevan una mochila que la llevan súper cargada de piedras por haber tenido que hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que ella se sentirá que ha valido la pena todo ese esfuerzo con todas las consecuencias que ha tenido durante toda su vida? Porque al final eso te queda grabado en la memoria, ¿no? Yo creo que ellos tienen una cosa que la tienen ahí, y es que ellos saben por qué lo hicieron. Y esto es muy importante, ¿eh? ¿Por qué hice esto? Arantxa Echeverría, que fue la directora de la película de La Infiltrada, y dijo en unas declaraciones, al poco de hacer la película, que ella no entendía por qué Arantxa Berradre se había infiltrado, que no lo entendía. Que ella a su edad, que tenía 22, 23 años, ¿no? Que es la edad fantástica para tener tus primeros trabajos, tus primeras experiencias amorosas, salir sin ningún compromiso, es decir, ser feliz, divertirte, ¿no? Y que no lo entendía. Yo sí lo entiendo. Yo sé por qué lo hicieron todos ellos, sé por qué lo hizo Arantxa. Lo hizo porque tenía unos valores que para ella eran muy importantes, ¿no? Y esos valores son que por encima de todo estaba su entrega, por encima de todo estaba el servicio, por encima de todo estaba el salvar vidas humanas. Yo un día le pregunté a Miquel Lejarza, ¿tú volverías a hacer eso? Porque él se infiltró en ETA, más de 150 detenidos, pero ya 50 años escondido. 50 años escondido. Y yo le pregunté, ¿lo volverías a repetir? Pensando que diga, joder, a tomar por viento. Y me dijo que sí. Y me dijo que con que una sola de esas vidas que él salvó hubiera sabido que la podía volver a salvar, que él sin ninguna duda repetiría. Qué bueno eso. Yo siempre me he preguntado que si a mí, si yo quisiera ser agente infiltrado o agente del CNI, ¿sería posible esto? O sea, ¿una persona normal puede ser un agente del CNI o tiene que ser un policía o un cargo como tal? www.cni.es. Esa es la página oficial del CNI. Si cualquiera entra, cualquiera que nos esté oyendo, entra en esa página, hay un apartado para mandar tu currículum. También hay otro apartado para mandar información, pero hay un apartado para mandar tu currículum. Tú rellenas esos apartados y puedes enviar, puedes ofrecerte al CNI, ¿no? ¿Qué tipo de gente necesita el CNI? De todo. Hay muchas figuras distintas, ¿no? Recursos Humanos tiene, por ejemplo, lo que es el tradicional oficial de inteligencia, que es el que se mueve, obtiene información, está en relación con determinadas informaciones. Hay el analista, que es el que recibe las informaciones de muchas fuentes y hace informes para el gobierno. Está en la unidad operativa, los James Bond, que tienen un cuartel, no están en la carretera, en la salida de Madrid hacia Coruña, está según sales al lado derecho está el edificio, el complejo del CNI, y ellos no están ahí porque necesitan más secreto y están en otro sitio, y hay una unidad que son varios cientos de personas, de hombres y mujeres, que hacen de todo, quiero decir, entran hacen seguimientos al ruso que está intentando conseguir una fuente en una empresa de armamento, hacen penetraciones clandestinas, entran en edificios y colocan micrófonos en una embajada. Pero yo, una persona normal, podría infiltrarme en una red rusa y descubrir
toda esta mafia o tendría que ser un agente que tenga un cargo como un policía o algo así? Normalmente hay dos tipos de cosas, ¿no? Es decir, para infiltrarte tienes que ser un agente, puedes ser un agente, por lo tanto, lo que pasa es que estos le llaman especialistas en fuentes humanas, ¿no? Hay gente que se especializa para poder penetrar ahora todo se estudia, ahora todo se enseña, ahora todo se hace, ¿no? Es decir, tú te vas a implicar en una red rusa y entonces te preparan como previamente, eres experto en UMINT, que le dicen ellos, ¿no? Y entonces te van siguiendo, cómo lo haces, tienes tu apoyo para hacer todo ese tipo de cosas. Otra cosa distinta es que yo intente captar a alguien de dentro de la mafia para que colabore con nosotros. Eso es otra cosa distinta. Ya no es una infiltración propia, es una infiltración de terceros, ¿no? Entonces tú puedes captar, le puedes ofrecer un dinero, también un agente UMINT, ¿no? Habla con uno, le ofrece un dinero o le ofrece unas condiciones o cualquier cosa. Quiere decir que las ofertas son, o le chantajeas con algo, yo que sé, con todo, para obtener información. Pero así, sin nada, si no eres una de esas dos figuras, es muy complicado que te digan, oye, métete en esta mafia rusa, ¿no? Te pueden contactar, ¿no? ¿Y cómo te forman? ¿Quién te forma ahí realmente? Ellos tienen su propia escuela. ¿Tiene una escuela del CNI? Claro. Todos los servicios secretos la tienen, ¿eh? Uh-huh. Entonces tienen una escuela en la que se dedica a dar formación a los nuevos agentes, es decir, todo el joven que seleccionan, joven o mediano o mayor, ¿no?, que seleccionan, tiene que hacer el curso de inteligencia, que es una preparación que dura meses, en el cual te preparan para todas estas cosas. Quiero decir, te tienen que preparar para detectar si te siguen. Quiero decir que es que hay muchas cosas que puedes hacer en eso. Entonces tienes una escuela y luego esa misma escuela recicla y da cursos para especializar a la gente en determinadas cosas y en determinadas cuestiones. Eso pasa siempre, sí. Pues Fernando, yo escuchando todo el podcast, la verdad que es que me han ido surgiendo un montón de preguntas, ¿vale? Uh-huh. Que te quiero ir haciendo. Y, por ejemplo, una de ellas que he apuntado aquí es, antes cuando estabas hablando sobre el tema de que cualquier persona podía entrar en la página del CNI, ¿no? Que como tú dices, pones www.cni y ya puedes entrar tanto a echar tu currículum como a dar información. Sí. Me he quedado más con la parte de dar información. O sea, cualquier persona puede entregar información al CNI. Esto es algo que me parece bastante importante de tocar. Y mi pregunta es, ¿qué se espera de esa información? ¿Vale? Es decir, ¿por qué el CNI abre eso para que todo el mundo pueda pasar la información? Y si tú alguna vez has entregado información al CNI. Vamos a ver, el CNI tiene un buzón porque hay mucha gente que no creáis que estas cosas no sirven, todo lo contrario. Por ejemplo, tú imagínate que hay alguien de la embajada rusa que quiere ofrecerse. Ahí tiene un buzón. Dice, joder, es que... Bueno... O sea, que otros países incluso podrían al buzón del CNI. O al buzón del CNI, o quiere decir... O gente que cree que seguro que en todas estas cosas, si hay 100, a lo mejor basta con que sea útil 1 o 2, ¿no? Pero tienes que abrir ese buzón porque hay gente que puede enterarse de determinadas cosas y contarlas. Es verdad que el CNI será amable con todo, aunque no te hagan ni caso, ¿no? Pero siempre esperan poder obtener esa información. Os recuerdo una campaña que montó abiertamente Estados Unidos hace un año, una cosa así, ¿no?, que fue una campaña de publicidad invitando a los rusos que tuvieran algún acceso a información a traspasarles la información. Y abrieron, claro, esto no lo puedes mandar de una forma abierta, pero abrían canales en Telegram y en canales digamos, más secreto, para que los traidores, quien quisiera traicionar, claro, ellos no hablaban de traidores, ¿no? Hablaban de gente que quiere contribuir a una democracia en Rusia y tal, claro, cada uno vendemos la historia como queremos, ¿no? Y todo esto es una buena. Luego tú me preguntas, ¿tú das información al servicio secreto? No. En algún momento yo he intercambiado información con mucha gente. Es decir, que a veces tú hablas y políticos, policías, guardias civiles, el CNI... Sí, porque antes has dicho que has trabajado con políticos que manejaban a espías, ¿no?
Claro, porque es que la gente dice, es que la única forma, yo escribí un artículo hace tiempo, un artículo científico, porque soy profesor de periodismo de investigación, en el cual yo sistematizaba que había muchas fuentes, y una de las fuentes, quiero decir, es el director del CNI y todos sus agentes son fuentes de información posibles. Si te dan historias, están cometiendo un delito, porque no pueden, ni cuando están, ni cuando salen, el resto de su vida, pero también puede ser perfectamente la ministra Margarita Robles, que sabe un montón de cosas, o el secretario de Estado, o políticos que saben. ¿Tú cuando te vas moviendo entre todas estas figuras, no te sientes incómodo? Incómodo, no. Hay gente, yo he conocido a gente como que fue en su día un agente traidor, considerado traidor, que era Perote, por ejemplo, o he tratado hay mucha gente que dentro del servicio que no le caigo bien, pero todo el mundo sabe que yo siempre estoy frente al poder. ¿Por qué no les caes bien? Porque mientras das información que a ellos les perjudica, no les caes bien. Normalmente sueles dar información que a ellos les perjudica. Que ellos consideran que no se debería dar, sí. Yo publico La Casa y está, pues imagínate, operaciones, todo. ¿Que esto les gusta? No, les molesta muchísimo. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo sale La Casa, después hago un libro que se llama Espías y luego estoy preparando otro libro. Cuando sale La Casa, el director del servicio secreto, Miguel Alonso Manglano, le preguntan ¿qué le ha parecido La Casa? Y él tiene la deportividad de decir, aquí todo el mundo lo está leyendo, pero yo no lo he leído, ¿no? Pero todo el mundo lo está leyendo. ¿Por qué? Porque es un libro que crea impacto. Pero luego, cuando estoy escribiendo un libro que se llama K, licencia para matar, que todavía no tiene nombre, estoy en el ordenador de casa, todavía no había esto de penetraciones de ordenador y tal, todavía eso no se producía. Entonces recuerdo perfectamente que era en la Nochevieja, yo estaba escribiendo, y cuando llega la Nochevieja paro, mi mujer, mis hijas, y nos vamos a la cena de Nochevieja. Volvemos y aprovechando que estaban durmiendo, yo me levanto muy prontito y me pongo a escribir. Y noto que el ordenador le pasa algo, ¿no? Yo veo, digo, no sé. ¿Qué notas? ¿Pero qué estás notando en ese momento? Noto como que no están las cosas, como que no me responde, como que hay cosas cambiadas, no sé, algo extraño. Y te estoy hablando de 1995, estoy hablando de hace 30 años. Y entonces yo, sin decir nada, yo era subdirector de la revista Tiempo y cojo y se la llevo al técnico. Y al técnico, que me conocía de antes, le digo, oye, me ha pasado esto. Lo mira, está a mediodía con él y me dice, mira, efectivamente, le pasa algo raro. Es como si alguien hubiera cambiado cosas, no lo sé. Dice, pero no sé qué es. Entonces le digo, mira, no vamos a decir nada, ¿no? Pues yo estaba escribiendo el libro, estaba terminando el libro, tenía que pasar un proceso complicado porque yo escribo sin censurarme, sin pensar nada, yo escribo y luego hago un proceso que es más lento, de edición del libro, de corrección y de saber esto lo pongo, esto no lo pongo y tal, ¿no? Y ya iba mal de tiempo. El libro sale unos meses después y coincide la salida del libro con que en ese momento director Javier Calderón curiosamente hace una reunión con periodistas en el Palacio de la Moncloa. En esa reunión viene Antonio Casado, que es un periodista político muy conocido, que trabajaba conmigo, me dice, oye, que voy a esta reunión con Calderón, ¿quieres que le pregunte algo? Y yo le digo, pues dile que si ha leído, el libro había salido 4 días antes, que si ha leído el libro, ¿qué le parece? Ah, muy bien, se lo voy a preguntar. Una reunión con periodistas, ya te digo, políticos. Cuando vuelve me dice, joder, Fernando, no me parece bien lo que has hecho. Digo, ¿qué he hecho? Joder, contar lo de los hijos de Calderón. Los hijos de Calderón tenían una historia. Uno había tenido unos problemas y tal, y uno que da igual ya, pero otro le habían pillado
con droga en Tailandia y la habían metido en un puto agujero en el suelo, como en las películas. Y entonces el servicio secreto había falsificado un pasaporte, el cual le convertían en menor, y de tal forma que el rey Juan Carlos iba de visita a Tailandia y le pidiera al rey de Tailandia que lo soltara porque era menor. Y lo consiguieron, ¿no? Y entonces, esa es la historia que yo contaba. Entonces, cuando Antonio me dice, joder, que has contado la historia de los hijos de Calderón, yo le pregunté, pues no sé qué libro ha leído Calderón, porque en el libro que ha salido publicado no aparecían ninguna de esas dos historias. Me lo imaginaba. O sea que el servicio secreto se coló en tu casa para leer el libro que estabas escribiendo. Efectivamente. De hecho, vamos, efectivamente, yo te he contado la historia de lo que ha ocurrido, ¿no? Cada uno. De hecho, fue en Nochevieja. O sea, en Nochevieja. O sea, que ellos estaban incluso esperando a que tú salieras de la casa, porque al final el que entra en Nochevieja es por algo, porque sabes que en algún momento vas a salir o vas a salir a cenar con la familia o lo que sea, que fue algo que estaba muy premeditado, ¿no? Y planeado. No lo sé. Yo lo único que sé es lo que exactamente. Vale, pero aquí me surge una duda. Ellos entran en tu casa, leen desde tu ordenador, leen, ¿no?, que tú tienes escrito eso para publicarlo en el libro, pero claro, luego cuando tú publicas el libro realmente eso no está. Esa historia de los hijos de Calderón no está, ¿no? No está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tú te arrepientes en algún momento y borras la historia? No, ¿O qué yo ocurre? pienso, la historia del otro hijo, que no la cuento porque no le veo motivo, y la quito. Pero esta historia, o sea, tú llegas a borrarla. Sí, pero esta otra historia, la de este hijo, era una historia que funcionaba, quiero decir, que era una historia de espías. Es decir, los espías inventan el pasaporte, quiero decir, es una historia muy chula de espías, ¿no? Pero yo pienso, es que yo tenía una mala relación con Calderón. Habían echado a Calderón nada más llegar, echa a no me acuerdo cuántos, unos cuantos espías, ¿no? Y supuestamente porque hace una limpieza. Bueno, esos espías acaban con Fernando Rueda y con otros periodistas y contando su historia. Entonces Calderón se cabrea, intenta bloquearme, y entonces hablando con mi director, con Pedro Páramo, que era mi director en aquel momento, intenta que no me deje publicar nada. Entonces ya llega un momento en que tenemos tales enfrentamientos que mi director Pedro Páramo nos invita a los dos a comer en un reservado para ver si nos hacemos amiguitos. En un momento de la conversación, que nunca olvidaré, que se lo recordaba a Pedro Páramo, que fíjate, han pasado años, me dice Pedro Páramo, por favor, ¿os podéis gritar más bajo? Es decir, nuestra relación era mala, no, peor. Y entonces yo consideré, como análisis, que parecía que si yo publicaba eso, estaba como vengándome y cebándome con él. Entonces yo, que no tenía ningún interés de cebarme, sino de hacer información y de contar historias, que es lo que a mí me gusta, bueno, pues decidí quitarlo para que nadie pudiera interpretar eso. ¿Cuál es tu línea roja? ¿Dónde consideras que está? Mi línea roja es el respeto a las víctimas. Suponiendo que esté, que todos tenemos unas líneas rojas, ya os lo he contado, pero yo no pienso en mis líneas rojas. Es decir, yo actúo, yo cuento historias, y en determinados momentos, pues si veo que hay determinadas víctimas, por contarte un caso concreto que haya podido tener, pues ahí sí que y en concreto con las víctimas del terrorismo. Cuando escribí con Miquel Ejarza el libro Yo confieso, los dos estuvimos, que eran las memorias del lobo, los dos estuvimos de acuerdo en dedicárselo a las víctimas del terrorismo, ¿no? Es decir, yo sí creo que hay que defender causas, ¿no? Yo defiendo abiertamente la causa de las víctimas del terrorismo, igual que defiendo como causa perdida la causa de los saharauis, ¿no? Pero más que nada, no es que yo tenga familiares, no es que tenga nada, sino porque me parece que debemos estar siempre que es posible del lado de las injusticias, ¿no? Y de los que están tratados injustamente. Pero vamos,
que hay gente que no lo entiende, pero la información está por encima de casi todo. Antes estabas comentando en una de las partes del podcast, ¿vale?, que el CNI no solamente opera en temas de operaciones o guerras, sino que también puede llegar a influir incluso en estrategias económicas, ¿no? Operaciones económicas, como por ejemplo lo que has comentado, el caso de que si España de repente empieza a vender helicópteros, ¿no?, y hay otro país que también empieza a venderlo, como que el CNI puede intentar meter mano, ¿no?, de alguna manera para que España sea el país que venda más helicópteros, ¿no?, en este caso, o que su empresa se potencie. ¿Hasta qué punto tiene manga ancha el CNI con todas estas cosas? Porque claro, es que aquí ya no estamos hablando de temas de Estado, estamos hablando de temas económicos y monetarios. Ya, pero no, eso no lo hacen por un tema económico. Eso lo hacen por un tema de país. Es decir, eso está claro, digo, porque cuando el CNI lo hacía muy poco, yo descubrí cómo los franceses, por ejemplo, lo hacen desde hace muchos años por un tema de país. Es decir, es preferible que una empresa, hemos puesto el ejemplo de las armas, pero vale cualquier otro ejemplo. Es decir, hay empresas españolas que inventan algo. Pueden ser inventos pequeñitos, ¿no? Un orinal, yo qué sé, ¿no? Imagínate que inventan el orinal. Y entonces viene aquí gente a tratar de descubrir, como los chinos, los rusos, quien sea, a tratar de descubrir cómo se hace ese orinal. Entonces el servicio secreto tiene como misión intentar proteger esos que son intereses patrios españoles. Ostras, me parece. Es que está muy fuerte. O sea, si yo, por ejemplo, ahora mismo, si esto sin poner ejemplos, esto es la realidad. Sí. Si yo ahora mismo, por ejemplo, invento algo y soy español, el resto de países van a querer venir a encontrar la fórmula, ¿no?, por así decirlo. Y el CNI va a intentar proteger, por así decirlo, esa patente, ese descubrimiento, que yo venda más solamente por el tema de país, de ser español. Sí. O sea, claro. Pero no porque tú vendas más, sino porque esto es país. Quiere decir que si tú haces un gran descubrimiento, tú descubres una pistola láser que funciona, obviamente para nosotros, para este país, es riqueza y puede suponer riqueza, ¿no?, en ese sentido, no pensando en que tú ganes más dinero, ¿no? Y claro, pero igualmente entonces se está sosteniendo bajo principios económicos. Realmente, porque se genera más riqueza, aunque sea para el país. Es que este país, claro, o sea, que el CNI necesita tener su propia riqueza, su propia industria, sus propios... Claro, lo que yo no sabía era como que el CNI también se preocupaba de esa parte. Sí, pero atento a lo que te digo, lo hacen todos los países. Quiere decir que cuando hay una venta de helicópteros, los 5 países tienen a su servicio secreto detrás intentando obtener la información. Porque si tú que ha pasado, y pasa, si tú sabes la oferta que hacen los ingleses, pues pistonudo. ¿Por qué? Porque puedes ofrecer más o puedes ofrecer ese tipo de cosas. Es decir, esta es la realidad. La realidad es que estamos en un mundo de espionaje económico y de espionaje de todo tipo. Dentro de todos los servicios secretos del mundo, ¿tú cuál dirías que es el más sofisticado, el más eficaz, el mejor? ¿Cuál crees que sería? Que son palabras distintas. Sofisticado, eficaz, mejor. Cuando hablas del servicio secreto, de un servicio secreto, dices, es muy bueno en es muy bueno en aquello, es muy bueno en este tema. España, por ejemplo, es muy buena siempre en información, lo ha sido siempre, en información de Marruecos, del norte de África, porque siempre hemos tenido un gran despliegue, hemos currado mucho en ese tema. Después del 11M, de los atentados de Madrid, España se convirtió en un país estupendo, ya lo era, pero todavía mejor en el tema del terrorismo yihadista. Eso era fenomenal, intercambiábamos información. Tecnológicamente, os he contado lo de ETA, y tecnológicamente, curiosamente, estamos no al mismo nivel, pero hacemos acuerdos con Gran Bretaña y con Estados Unidos en temas de espionaje masivo y tal. Quiero decir, que tú eres muy bueno, los países que son la mayor parte, tú eres muy bueno en esto y eres muy malo en otro. En China tenemos 2 agentes en la embajada. Para espiar en China,
de verdad, es que no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es Marruecos. Y entonces nosotros le intercambiamos información con Estados Unidos y le decimos a Estados Unidos, dame información de China, yo te doy información de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mejores? ¿Realmente Israel es tan bueno como parece? Yo creo que es muy bueno. Pero Israel es capaz de matar a un tipo de Hamas que está en Irán y que está en hospedado en una casa que es una casa del servicio secreto iraní, que está durmiendo en una habitación y tiene la capacidad de un tipo que está que va a la toma de posesión del nuevo presidente iraní y tiene la capacidad de ponerle una bomba en el cuarto y con una capacidad para matarle a él, solo a él, y tiene toda esa información él solo. No. Israel son muy buenos, pero comparte información con Estados Unidos, recibe información de Arabia Saudí, recibe información de mucha gente, y con eso hace ese tipo de cosas. Se ha sabido ahora que y digo porque las cosas recientes es complicado confirmarlas, pero sí tenemos de cuando matan en los Juegos Olímpicos de Múnich, matan a creo que eran 9 o 11 atletas israelíes y se produce la venganza contra un movimiento palestino que no era la OLP, que se llamaba Septiembre Negro. Bueno, resulta que empiezan a matar en Francia a un tipo, al otro. Bueno, ahora nos hemos enterado que había una organización de servicios occidentales que intercambiaban información y que esa información que ellos tenían de este tipo ha hecho esto, vive en tal calle, tiene tal coche, esas cosas, era una información que le daban los franceses, los ingleses, incluso el servicio secreto suizo. O sea que hay países de Europa que colaboran a nivel de información con el servicio secreto de Israel. No, ahí no. Todos. O casi todos, no todos, casi todos. Y España, uno de ellos. Ahora mismo no te sé decir tal y como están. ¿Y cómo es el negocio de la información entre los servicios secretos? ¿Cómo funciona el negocio de la información? Yo te doy, tú me das. No hay un valor económico, pero hay un valor muy importante. Todas las semanas, por ejemplo, en Madrid viene el delegado del Mossad, un agente del Mossad, y se reúne en la sede del CNI, se reúne con su contraparte, con el jefe o con un encargado de los temas de Israel. Intercambian información y se piden información. Oye, yo tengo en España que hay un palestino que hay que seguir y tal, o este israelí que me está tocando las narices y tal, ¿no? Y un intercambio de información. Oye, por cierto, ¿vosotros sabéis algo de lo de esto que está ocurriendo en Inglaterra sobre no sé qué? Y hay intercambios de información con todos los servicios. Tú me das, yo te doy. ¿Y hay algún tipo de prioridad o de favoritismos entre algunos países? Sí, pero no favoritismos porque me caes mejor y eres más guapo, sino porque geopolíticamente les viene mejor, ¿no? Claro, no políticamente. Yo no utilizaría la palabra políticamente porque los políticos son otra cosa. Uh-huh. Es decir, a ellos les interesa. Es verdad que la política ahora mismo, me imagino que los israelíes están puteando totalmente al CNI, porque claro, y les están diciendo, esto que te iba a dar ya no te lo doy. Esto es seguro, porque esto es muy del Mossad, ¿no? ¿Para qué? Para que tú sepas y tú presiones a tu presidente y digas, presidente, esto que has dicho me ha costado que no me den información sobre este grupo terrorista que está moviéndose y tal, ¿no? Pero los servicios secretos tienen alianzas, es decir, hay grupos de intercambio de información permanente sobre temas concretos. Es decir, incluso Rusia se intercambia información en el tema yihadista. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes ser un gran enemigo, pero en determinadas cuestiones que no afectan ni a mis intereses ni a los tuyos, oye, pues podemos intercambiar información que nos beneficia a los dos.
tú me das esto, yo te doy esto. Claro, o sea que podría ser perfectamente, por ejemplo, que ahora mismo Rusia y Ucrania, que están en guerra, ¿no?, tengan muchísimas cosas por las que están en conflicto, pero probablemente hay algunas en las que sus servicios secretos todavía estén en común, ¿no? De que me has puesto el ejemplo de dos países en guerra. Y cuando dos países están en guerra no hay agua para compartir. Nada, absolutamente nada que les beneficie. Nada, es decir, acabamos de asistir hace unos días a una operación de las más brillantes que ha llevado a cabo un ataque a los aviones rusos en Rusia, en una base que estaba, una de ellas, de las 4 bases, creo que es a más de 4.000 kilómetros de distancia. Un ataque fantástico que está ideado por el servicio secreto de Ucrania. Es decir, que cuando hay una guerra, los servicios secretos adquieren nuevas competencias que el servicio secreto español no tiene, porque no estás en guerra. Pero cuando estás en guerra, no al enemigo ni agua, quiero decir, es total, ¿no? ¿Y cuál es la principal información que extrae el Servicio Secreto Español de Marruecos? Que has insistido mucho que, por ejemplo, somos expertos en tener información de la parte de Marruecos. ¿Por qué de Marruecos? Yo ahora tengo un caos interior total desde hace un par de años, ¿vale? Pero históricamente, desde un par de años, digo porque el cambio de postura de Pedro Sánchez sobre el tema del Sáhara y de Marruecos ha sido que yo sigo sin entender el motivo, ¿no? Eso lo digo, no ¿Crees que se puede haber tratado de una presión política por alguna potencia o algo así, o no? No, es que coincide. Ahí es un tema que no lo sé, ¿vale? Yo simplemente, el dato es que coincide con el espionaje al que le somete Pegasus, que le interviene en el teléfono con el virus Pegasus. Y Marruecos a partir de ahí empieza a conseguir todo lo que quiere y tampoco es que nos dé mucho a cambio, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparece como si le hubieran quitado información comprometedora, pero no hay ningún dato, es decir que y eso hace cambiar las cosas. Históricamente hemos sido socios y enemigos. Es decir, el Servicio Secreto Español tiene que saber qué planea Marruecos. El tema Ceuta y Melilla, que nos están siempre, ya históricamente, peleando por eso. Que el tema del Sáhara. Quiero decir, que es que hay muchas cosas de esas que son muy complicadas, ¿no?, de llevar a cabo y que es información que nosotros tenemos, ¿no? Y luego la contrainteligencia en España es muy activa porque los marroquíes aquí a veces campan a sus anchas, ¿no? Controlando a los ciudadanos residentes marroquíes que están en España, o que decir, haciendo muchas cosas, y hay que evitar esa libertad de acción que tienen, ¿no? Antes has dicho que la política y el tema del servicio secreto está como separado, ¿no? Como que no tiene tanto que ver. Pero yo me pregunto que las altas figuras políticas como por ejemplo Putin, Trump, Sánchez, ¿hasta qué punto ellos usan el servicio secreto o su información? La información que tienen ellos, es decir, el servicio secreto lo que hace es informarles a ellos. Uh-huh. Es decir, la misión del Servicio Secreto Español, por ley, es informar al presidente del gobierno de todos aquellos temas que os decía antes, que es una lista, ¿no? En esa lista ellos, el gobierno dice sobre qué quiere información. Quiero información sobre Gibraltar, quiero información sobre los rusos aquí, quiero información, los temas que ellos consideran, ¿no? Y luego el servicio secreto se limita a eso. Si se entera del gobierno de determinadas cosas, se la dice. Luego también hay otras cosas que hacen que no son tan así, ¿no? Por ejemplo, el servicio secreto hizo una investigación sobre Ábalos y que esa investigación la hizo el servicio secreto porque quiso. No, la hizo el servicio secreto porque se la encargó alguien del gobierno. Lógicamente a través ¿Se sabe qué persona encargó la investigación de Ábalos? No, lo lógico es que fuera la ministra de Defensa, que es la responsable política, ¿no? Por lo tanto, que ella lo encargara, pero alguien se lo dijera. El mando es la ministra de Defensa y por encima de la ministra está el presidente del gobierno. El servicio secreto trabaja para el presidente del gobierno.
y la ministra de Defensa. Con lo cual, yo no sé por dónde partió la iniciativa, porque habría comentarios, porque se sabría, lo que sea, pero el hecho es que hicieron esa investigación que parece ser que fue la que dio motivo a ese primer cese de Ábalos y su salida del gobierno. Perfecto. Y bueno, última pregunta que tengo ya aquí apuntada es que tengo mucha curiosidad cuando, por ejemplo, cuando infiltran a alguien, a un espía dentro de una organización como puede ser ETA, ¿no? O algo así. ¿Cómo hacen para eliminar todo su pasado, su vida, todo, y que cuando están infiltrados en esta organización no les pillen? Vamos a ver, no se trata tanto de eliminar el pasado como de crear una nueva identidad. Quiero decir, por eso es tu pasado, sigue ahí. Ahora lo que hay que crear es una nueva personalidad, alguien con un nuevo nombre, alguien con una nueva identidad, alguien con una vida, que sea lo más comprobable posible. Este es de lo que se trata para que tú puedas actuar. El caso de Mikel Lejarza fue un caso excepcional, porque Mikel Lejarza, que no se llama ahora Mikel Lejarza, se infiltró con su nombre auténtico, con lo cual era más difícil cazarle. Y además Mikel Lejarza era vasco y vivía en el País Vasco. Es decir, cuando fueron a buscarle, él vivía en el País Vasco y era de un pueblo del País Vasco, que luego se había trasladado a Baracaldo con sus padres. Y cuando Mikel Lejarza le eligen, habla euskera ya, porque él se cría, en los pueblos hablaban euskera, y entonces digamos que él es el típico que puede ser, da el perfil perfecto de nacionalista, de querer ser independentista, de querer ser terrorista, ¿no? Y entonces, claro, cuando encuentras un tipo así y que además le puedes infiltrar con su nombre y apellido, es muy difícil de localizar. Lo puedes hacer porque yo creo que es súper complicado aguantar la presión de estar todo el día mintiendo, ¿no? Él, fijaros que no dormía por las noches porque él hablaba en sueños. Y entonces estaba preocupado de a ver si hablaba y decía alguna cosa, ¿no? Y entonces, quiero decir, es muy complicado, pero él se infiltró. De hecho, cuando salió le intentaron cambiar el nombre, bueno, luego ya él le mandaron a México y ahí se cambió por primera vez el nombre de una forma legal, ¿no? Pero una forma ilegal, pero ilegal, porque fue a un pueblo y en ese pueblo se hizo amigo a lo que hablábamos antes de las fuentes, de las capacidades de las fuentes, se hizo amigo del jefe de policía y yo no sé por qué, pero fueron al libro de registro que se hacía a mano y había al lado de una señora que tenía un hijo o dos, un hueco, y entonces ahí pusieron, se llamaba Ruiz la señora, y pusieron el nombre y le registraron. Y luego ya, con eso, ya consiguió un carnet de identidad y tal, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, pues lo hacía, ¿no? Entonces, este fue el caso fantástico. Pero lo normal es que te den una identidad y que traten de que sea lo más eso posible. A veces, que ha ocurrido con un guardia civil, lo que hacen es te dan una nueva identidad, pues sus padres estaban donde estaban, en el sur de Francia también, pero bueno, eran emigrantes y tal, y lo único que hicieron fue ocultar que él era guardia civil. Pero digamos que fue con su nombre, sus padres sabían que se habían hecho eso y tal. ¿Y por qué le pillaron? Bueno, pues le pillaron porque había muchas filtraciones, y fueron a ver a sus padres a ver si confirmaban algo. Y los padres habían retirado todas las fotos de su hijo, pero en un álbum recóndito habían dejado la foto de jurando bandera de su hijo vestido de guardia civil. Hostia. Y entonces, claro, cuando ellos, que no es lo que no se imaginaban, registraron la casa, esto la encontraron y entonces salieron corriendo, ¿no? Y por suerte los padres se dieron cuenta, alertaron y su hijo pudo salir corriendo, ¿no? Bueno, pues para terminar, Fernando, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos aquí a todos los invitados, ¿vale? Que es What's your Exodus? ¿Cuál es tu Exodus? Que es el nombre de nuestro podcast, que significa cuál fue el momento de tu vida que marcó un antes y un después.
El momento de mi vida que marcó un antes y un después, ¿no? Bueno, esa pregunta, pero esa es una pregunta complicada, ¿no? Suele ser casi el primer recuerdo que te ha venido a la mente. Sí, ¿no? Pues no lo sé. Yo creo que mi vida cambia en el momento, en este mundo que estamos hablando, ¿no? Mi vida cambia cuando yo escribo un libro y de repente el mundo empieza a decir que yo soy el máximo especialista en temas de espionaje. Entonces, a partir de ahí mi vida cambia, porque ya lo que había sido la casualidad que os he contado de los temas militares, de repente me enfocan toda mi vida al mundo de los espías, ¿no? De lo cual estoy agradecido, ¿no? Porque me ha hecho muy feliz, ¿no? Pero un libro te cambia. Es decir, ahora todo el mundo habla y dice la casa, ¿no? Bueno, hay una serie de televisión que le llaman El Centro, apoyada por el CNI, ¿no? ¿Por qué le llaman El Centro? Porque no quieren llamarse La Casa, porque este libro impactó tanto que todo el mundo desde entonces habla del servicio secreto como La Casa, ¿no? Igual que hablan de la CIA, hablan de la compañía, bueno, hablan de La Casa, y esto a ellos no les gusta, y entonces hacen una serie y le ponen el nombre del Centro para ver si consiguen acabar con este libro que me cambió a mí la vida, y a ellos les cambió el paso, ¿no? En ese sentido de esto, ¿no? Y es verdad que yo he hecho 19 libros y que ha formado mi vida, ¿no? De mi vida personal, al final ha formado. Tenemos mis amigos espías, con los que vamos a cenar con mi mujer y con los espías, y digamos que ha marcado totalmente mi vida, ¿no? Bueno, para el próximo podcast que te invitemos, ya ahí nos podrías comentar esas partes de tus vivencias con esos espías, ¿no? Y todas esas cosas que has tenido tú. Eso es una parte muy importante también para comentar. Para el próximo libro vuelvo, porque yo me lo he pasado muy bien ¿Tienes con fecha? Vosotros. ¿Tienes fecha del próximo libro? Sí, pero no sé si la voy a cumplir. Pero sí, será para dentro de 10, 12 meses. Fenomenal, va a cuadrar perfecto, justo. Estupendo, fenomenal. Pues nada, para todos los que estéis viendo el podcast, recordad darle al botón de suscribiros, y si hay alguna pregunta que os haya quedado por hacerle a Fernando, dejadla en comentarios, porque como ya sabéis que volverá, aquí luego se las podemos preguntar otra vez. Así que nada, Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer este podcast contigo. Gracias a vosotros. ¿Y de este zulo se sale por la puerta o por la ventana? Por la ventana. Gracias. Gracias.